Señor conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, presidentes de las autoridades portuarias, presidente del Consell Consultiu, presidente del Consejo Económico y Social, presidente de organizaciones empresariales, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de Asisa y la Universidad Europea de Valencia. Es un placer para esta tribuna recibir hoy, por primera vez como ponente principal invitada de esta mañana, a la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonich. Y quiero agradecer también al presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Javier Moliner, que haya aceptado hacer la presentación de la ponente y del acto. Presidente, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos, consellers, representantes de colectivos sociales, económicos, empresariales. Obviaré citarlos uno a uno en aras a acabar dentro del horario establecido, si no, no le dejaré tiempo a la conferenciante. Buenos días a todos y de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias en la parte que me corresponde a Fórum Europa y a Tribuna Mediterránea por habernos permitido hoy compartir como se demuestra, acto de gran expectación. Siempre he creído que, y más en un momento como este, en política deben estar los mejor formados y preparados, pero sobre todo quienes de verdad amen la vocación de servicio público y trabajen todos los días desde la honestidad y la humildad con el único afán de ayudar a los demás. Llevo unos cuantos años en esto y les aseguro que no es fácil encontrar a mucha gente con ese perfil. No es fácil encontrar gente con esos requisitos, que demuestren su valía y su compromiso por esta tierra en cada acto, en cada reunión, en cada conversación con cualquier ciudadano, sea un alto empresario o sea una persona que acude en busca de ayuda. Por suerte, alguien descubrió en Castellón a una mujer de convicciones y valores. Alguien descubrió a una política de raza. Alguien descubrió, y sé que le gusta, a la Margaret Thatcher de la Valle, quien desde muy pronto demostró a través de su formación y de su trayectoria profesional esa clara vocación de servicio público. Dicen que el tiempo coloca a cada uno en su lugar y por eso hoy, gracias a sus méritos, esa mujer, desde la sencillez, trabajando duro y por la única cuota de la meritocracia, dirige una de las áreas de mayor responsabilidad del Gobierno valenciano y les aseguro que es pieza clave en el Partido Popular de Castellón. Hablamos de una mujer de carácter inconformista, con una fuerza titánica, especialmente si hay que usarla para defender los intereses de su tierra y cuya inteligencia deriva siempre, única y exclusivamente, en la más eficiente gestión pública. Les hablo de un vendaval de optimismo y energía para cambiar las cosas a mejor. Les hablo de la honorable consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonich Trigueros. Como les decía, ella pronto demostró esa disposición para ayudar a los demás, licenciándose en Derecho con premio extraordinario fin de carrera por la Universitat Jaume I de Castellón. Luego desempeñó diversos cargos de responsabilidad en la Administración como funcionaria municipal y en el gabinete de la Consellería de Cultura, Educación y Deportes, hasta dar el salto a la alcaldía de la Vall d'Uixó en 2007, arrasando en 2 elecciones consecutivas, lo que les puedo asegurar que en esa plaza no es nada fácil. El ciclón Bonich había despertado. A nadie le sorprendió después de aquello la llamada del presidente de la Generalitat para dirigir la macroconsellería que en estos momentos está en sus manos. Con ese currículum no hay casualidades que valgan. Isabel está donde tiene que estar y así se encarga de demostrarlo todos los días. Hoy, y es lo más importante, a pesar de los galones, Isabel sigue siendo el ejemplo de político humilde, sensato y cercano que piden a gritos los ciudadanos en estos tiempos de crisis de valores. En el campo de la gestión, durante estos 2 años en el cargo,
Isabel ha abanderado importantes hitos como la defensa a ultranza del corredor mediterráneo, del que seguro que luego nos hablará, porque sabe bien que es fundamental ambicionar infraestructuras, pero sabe mejor que es fundamental que esas infraestructuras tengan sentido y tengan capacidad de generación, de producción y de productividad para un territorio. Por otro lado, también dentro del ámbito de sus competencias, la consellera nos ha hecho entender que nadie cree ni defiende más el medio ambiente que quien es capaz de ponerlo en valor desde la sostenibilidad económica, haciendo compatible el progreso y la supervivencia de todas las especies, incluida la humana. El camino para llegar hasta aquí, Isabel, no ha sido fácil. Tampoco siento decírtelo el que nos queda por recorrer. Ya te dije un día, tomando un café, el día en el que te propuse que fuese secretaria general del Partido Popular de Castellón, que era la senda que nos quedaba por recorrer. Ese día me convencí de que no había equivocado la apuesta. Si me permiten una confesión, cuando se lo dije, por poco se le cae el café. Y tras esa primera reacción, fruto sin duda de la sorpresa y la humildad, solo necesitó el tiempo de apoyar la taza sobre la mesa para estar sumada al equipo, estar proponiéndome ideas, estar liderándome a mí y estar ilusionando con proyectos e iniciativas para este proyecto que compartimos de ese día. Esa es Isabel Bonich. Esa es Isabel Bonich y creo que en un momento como este, políticos así tienen un valor doble. Creo firmemente que estamos en un momento en el que las personas son lo más importante y es fundamental que cada gota de talento sea aprovechada para que revierta en este territorio, porque solo los mejores nos pueden sacar de esta crisis. Y ese es el verdadero liberalismo que representa Isabel Bonich, el que entiende al hombre y a la mujer como epicentro de la sociedad, como el que entiende que el hombre y la mujer deben estar permanentemente en el ojo de mira de todas las decisiones que tomemos desde los cargos públicos, y aquel que es capaz de escuchar aportaciones de todos para ofrecer siempre las soluciones más sensatas que permitan progresar. Esa es la política que día a día aplica Isabel, porque sabe que el discurso políticamente instaurado, al que tanto se han amarrado algunos, solo sirve, y pocas veces, de cara a la galería. Ya no gana quien más verde, quien más rosa o quien más rojo se pinte. Ahora hay que pasar al discurso socialmente instaurado, al discurso del sentido común, que es el que nos piden los ciudadanos. Y hacerlo además desde el liderazgo, desde esa capacidad reservada solo a aquellos que tienen capacidad de arrastrar a los demás. En la coyuntura actual solo pueden tener cabida los líderes capaces de gestionar desde la excelencia, porque esa es nuestra responsabilidad. Solo tienen cabida aquellos capaces de generar confianza, porque esa es nuestra obligación. Y solo tienen cabida aquellos que tienen capacidad de ilusionar, porque eso es lo que necesita este país y mucho. Y les aseguro que Isabel Bonich es una de esas personas, capaz de gestionar con excelencia, capaz de generar confianza y capaz de ilusionar. Una de esas personas que aúna esos tres méritos y por eso hoy es consellera y por eso hoy es secretaria general del Partido Popular de la provincia de Castellón. Y como la protagonista es ella, les dejo, amigos y amigas, con la seguro que brillante conferencia de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Y no les he hablado a conciencia de una de sus mejores dotes, la de cómo se explica, porque eso seguro que lo comprobarán ustedes mismos a partir de ahora. Amiga Isabel, tuya es la palabra. Bien, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a Fórum Europa, Tribuna Mediterránea, esta posibilidad que me da de comparecer ante ustedes y explicar las líneas básicas, esperaré y voy a intentar que sea de forma breve y escueta,
de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Y, cómo no, agradecer al presidente de la Diputación, presidente provincial del Partido Popular y gran amigo Javier por su intervención, por su magnífica intervención, por su presentación y sus elogios hacia mi persona, que desde luego son inmerecidos y se fundamentan sobre todo en la relación de confianza, amistad y trabajo que tenemos. Y además, él lo sabe y muchos ya de ustedes lo saben también, me acaba de dar el mejor piropo que me han dado, que me han dicho en hace mucho tiempo, ¿no? Parecerme a mi gran admirada, elogiada y venerada Margaret Thatcher, ¿no? Ya quisiera, Dios sabe que todos los días intento, o por lo menos con la misma ilusión que entré en política en el 2007, por convicción, por principios y por creencia, porque creo en esta tierra, porque creo en la política con mayúsculas como servicio público y porque creo en la energía de todos los valencianos y que juntos podremos afrontar cualquier evento o cualquier circunstancia que el futuro nos depare. Pero hoy estamos aquí para hablar de infraestructuras, de urbanismo, de medio ambiente, en un contexto que a nadie se le escapa de situaciones complicadas y difíciles por las que está atravesando nuestro país, España y la Comunidad Valenciana, ligado al hecho que durante mucho tiempo la Comunidad Valenciana ha recibido o aporta mucho más de lo que recibe, de que ahí no hay una correspondiente financiación que está obligando en los últimos años a que no sea lo mismo lo que ingresamos de transferencias del Estado de lo que nos cuestan los servicios, la prestación de servicios a los más de 5 millones de valencianos. Una financiación reclamada desde siempre y que el presidente Alberto Fabra ha lanzado en ese pacto con la sociedad civil para reclamar una financiación justa. No se trata de ser más que nadie ni reclamar más que nadie. Se trata simplemente de ser exactamente igual que el resto de territorios, de ofrecerles al resto de nuestros conciudadanos, empresarios, personas físicas, jurídicas, asociaciones, todas las herramientas necesarias para competir en condiciones de igualdad. Y en eso los valencianos sabemos y mucho. Pero a pesar de todas esas dificultades, nosotros seguimos trabajando. El presidente Fabra se lanzó desde un primer momento y marcó como objetivo fundamental la creación de empleo, la de estar al lado del servicio, al lado y al servicio de los ciudadanos, la de ser más eficaces y eficientes en la administración de los recursos cada vez más escasos y, por lo tanto, apostar por aquello productivo, pero también en reivindicar, desde la lealtad total y absoluta, la reivindicación frente a las administraciones, con independencia de cuál sea su color político, porque detrás de esa reivindicación hay no derechos rancios de rancio abolengo, sino simplemente cuestiones objetivas, criterios objetivos de población que se han ido supliendo por el enorme esfuerzo que ha hecho el pueblo valenciano. Y las infraestructuras no dejan de estar exentas o ajenas a este déficit de financiación. Es verdad, antes y ahora, que el Estado invierte en la Comunidad Valenciana por debajo de lo que representa la población. Representamos de la población casi un 11% de la población española, representa la población de la Comunidad Valenciana. Desde los años 2005 a 2011 se calcula el déficit en inversiones presupuestarias, en inversiones en infraestructuras por parte del Estado en 2.850 millones, unos 400 millones de euros al año. Pero eso no debe ser obstáculo y, a pesar de las dificultades, de ser leales, de que sabemos perfectamente que esa situación se da, que hay una situación complicada, pero a pesar de eso tenemos que seguir reivindicando, porque no reivindicamos para un grupo político, no reivindicamos para un determinado colectivo, reivindicamos para una tierra, para más de 5 millones de ciudadanos que durante muchos años han sido, son, y no me cabe la menor duda, que seguirán siendo el motor del desarrollo económico. Queremos igualdad de oportunidades para todos, porque si a los valencianos nos dan los instrumentos necesarios, los valencianos, la sociedad valenciana sabe luchar y trabajar y hacer frente a las adversidades. Y para eso me van a permitir que empiece con el territorio, un elemento que es absolutamente un activo de primer orden, fundamental, irrepetible. Y esto, que puede parecer obvio, no es obvio ni es neutro.
El territorio no es un soporte neutro que admite todo lo que queramos hacer con él. El territorio es algo que liga a las personas, que imprime el carácter de las personas, que nos imprime este carácter abierto, dinámico, luchador, que tenemos todos los valencianos. Pero el territorio, además, a diferencia de otras cuestiones o de otros elementos, no se puede deslocalizar. Es irrepetible. Y nosotros tenemos la inmensa suerte de tener un gran territorio que hay que proteger, pero también dinamizar. Por eso saben ustedes que la Comunidad Valenciana, a pesar de que desgraciadamente, unas veces merecidamente y muchas injustamente, salimos por cuestiones negativas en los medios de comunicación o en tertulias, es hora, y desde luego yo así lo he enfocado desde la Generalitat, desde la Consellería, como el resto de mis compañeros, miembros del Consell y también el presidente Fabra, es hora de dar una nueva visión, de poner en valor lo mucho que se ha hecho, de aprender de los errores del pasado y de planificar el futuro. Porque no se vive del pasado, se vive del presente y del futuro, de la energía y de la capacidad de la gente para cambiar las cosas. Y el territorio es un elemento diferenciador nuestro. Un territorio con más de 2 millones de hectáreas de cobertura natural, el 93%, y 175.000 hectáreas, el 7% de cobertura artificial. Y aunque solo representan las infraestructuras un 1,08% de ese territorio, de esa cobertura artificial, denotan el enorme esfuerzo que durante los últimos 10 años ha hecho el Gobierno de la Generalitat conjuntamente con todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana por tener unas infraestructuras que hoy son envidia de muchísimos otros territorios, que aportan una calidad y una competitividad especial. Han sido más de 4.000 millones de euros, concretamente 4.285 millones de euros, los que desde el 2003 la Consellería, solo la Consellería de Infraestructuras, cuando no estaba unida a la de Territorio y Medio Ambiente, ha invertido en carreteras, en redes viarias, ferroviarias, en puentes, en instalaciones de todo tipo, que están ahí. Y ahí está la deuda de la Generalitat y de los valencianos. Pero además también, y no sería justo, no hace referencia a la enorme inversión que también el Estado ha llevado a cabo en la Comunidad Valenciana. Supuso un hito la llegada del AVE de la alta velocidad a Valencia, como lo será también la llegada del AVE a Alicante en junio de este mismo año, para hogueras como mantiene la ministra, y también la llegada del AVE en el 2015 a Castellón por un procedimiento, con un proyecto que ha presentado la Generalitat, que ha liderado el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. Por eso, en este contexto, y lo ha dicho muy bien Javier, la Generalitat, la Consellería, pretende potenciar y poner en valor nuestro territorio, pero sobre todo facilitar las inversiones productivas. Y me referiré, cuando hable de medio natural, a los últimos tendencia a la protección del territorio, que es absolutamente necesario, pero no debemos olvidar que el territorio lo habitan personas que tienen aspiraciones, proyectos, necesidades y sobre todo necesidades de seguir creciendo. Y ahí está el reto de compatibilizar un desarrollo sostenible, un desarrollo que genere economía, riqueza y bienestar con la protección de nuestro territorio, que, insisto, es irrepetible y único y que no se puede deslocalizar. Primero empezaré, si me permiten, con el tema de urbanismo y ordenación territorial. Y antes podría explicarle todas las leyes que están en tramitación y que seguro aquí, por el foro experto de gente y porque todavía está, y de colectivos que han participado en esa redacción de anteproyecto de ley que todavía está en fase de consultas, tendremos la oportunidad de debatir. Pero a mí me gustaría hacer algunas reflexiones. En primer lugar, a diferencia de lo que ha sucedido en otras crisis, en la crisis actual, las situaciones de dificultad por las que estamos atravesando, ha pillado, parece que a lo mejor no se ve así, pero es verdad, en una situación mucho mejor a la Comunidad Valenciana. Tenemos mucho suelo clasificado, tanto suelo clasificado industrial, residencial y de ocio. Por lo tanto, los parámetros y la mentalidad
tiene que cambiar necesariamente. No se trata de continuar con esa visión o ese enfoque de expansión urbanística, sino todo lo contrario, de ir colmatando y agotando la cantidad de terreno, de territorio clasificado que hay. Y es un principio que marcan las normativas y las directivas europeas, antes que clasificar más hay que agotar el territorio que ya tenemos clasificado y colmatarlo. Y eso supone que no solamente los alcaldes, los políticos, los técnicos, los empresarios, tenemos que empezar a buscar soluciones alternativas de cómo podemos utilizar todo ese terreno clasificado. La segunda reflexión es que me gustaría que el urbanismo y su planificación estuviesen fuera del debate político, y no de un debate político en cuanto a modelos de gestión o modelos de crecimiento, que puede ser perfectamente compatible, es lógico y sano en una sociedad democrática y libre, sino fuera que no se utilizase el urbanismo como arma política arrojadiza. Creo que nos ha hecho mucho daño en esta comunidad y nos sigue haciendo daño esa visión interesada que algunos grupos políticos y algunos grupos de presión inmobiliaria o económicos que tenían sus intereses en otros lugares han dado de la visión que se ha dado del urbanismo valenciano. Porque hay cosas que se han hecho mal, evidentemente, y hay que corregirlo y reconocerlo, pero el urbanismo ha servido también, y aquí veo a muchos alcaldes, a muchos promotores, a colegios profesionales, para el gran desarrollo que ha sufrido la evolución o que ha experimentado la sociedad valenciana y además que ha experimentado también los municipios y ciudades de la Comunidad Valenciana. El urbanismo ha servido para generar empleo y riqueza, directamente a través de la construcción e indirectamente con todos los sectores unidos a la construcción. Ha servido para crear una red potente y mucho know-how, conocimiento de asociaciones, consultorías, empresas de obra pública y para muchas infraestructuras. El urbanismo ha servido para pagar muchísimas infraestructuras viarias, infraestructuras iluminarias, deportivas, culturales. Y ese es un aspecto positivo que hay que resaltar del urbanismo. Probablemente la Comunidad Valenciana no sería la que es si no se hubiese llevado a cabo esa vertiente positiva del urbanismo. Y claro que hay que modificar y claro que hay que corregir las cuestiones y los errores del pasado. Pero permítanme aquí que después de que el Tribunal Europeo de la Unión Europea en el mayo del 2011 reconociese y dictase una sentencia a favor del urbanismo, lo que se ha llamado, no concretamente, era la legislación urbanística valenciana, me parece en estos momentos de tanta dificultad y donde se sigue abogando por la recuperación de la construcción, no de la forma que hasta ahora hemos tenido de expansión, sino a través de la rehabilitación o regeneración urbana o la venta de inmuebles de segunda residencia a extranjeros, pues ahora que se aboga por ese sector que la construcción debe ser, o la obra pública, un sector productivo como cualquier otro, tan importante como cualquier otro, aunque dentro de su justa medida y adaptándose a las circunstancias actuales, no me parece de recibo y me parece una actitud, desde luego, muy irresponsable, que quien pretende tener una alternativa de gobierno en esta comunidad se vaya a Europa a solicitar que se califique a la Comunidad Valenciana como zona catastrófica inmobiliaria. Porque eso pone en riesgo y en cuestión no solamente todo el sistema, sino lo mucho que se ha hecho. Y sobre todo porque cabe la tentación de sacar los datos y ver que el principal partido de la oposición gobierna en algunos municipios de la Comunidad Valenciana y también ha llevado a cabo esta vertiente o esta política de expansión urbanística. Pero no se trata de sacar ahora los millones o la cantidad de casas que se pueden construir o todos los PAIs aprobados y millones de suelo reclasificado. Se trata de buscar alternativas entre todos en lugar de descalificar a un sector fundamental. Y eso es lo que me gustaría poner de relieve, que superada esa campaña de acoso y derribo hacia el urbanismo valenciano, que se da en otras comunidades y errores se han cometido en otras comunidades, pero parece que está focalizado en la Comunidad Valenciana, seamos capaces de superar. Por eso me parece, y de lograr un consenso, por eso me parece perjudicial esas alternativas o esas posiciones que se mantienen por parte del principal
principal grupo de la oposición. Y nosotros, frente a esta situación, llevamos a cabo una campaña de recuperar el prestigio, y a la que luego del urbanismo valenciano me referiré, pero también a una cuestión fundamental marcada por el presidente Fabra, que no era más que la agilización de la Administración, el servicio, la puesta a disposición del servicio, de la Administración al servicio de los ciudadanos. Y por eso saben ustedes que presentamos lo que todavía es un anteproyecto de ley de ordenación del territorio y paisaje, que pretende refundir 5 leyes y establecer criterios claros y fijos, someter tanto el procedimiento administrativo, urbanístico y medioambiental al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, establecer las reglas del juego claras desde un principio. Una ley que ha sido ampliamente, desde luego, discutida en muchos foros. Han sido más de 1000 alegaciones que en estos momentos se están estudiando, que se han creado comités de expertos, y veo que aquí hay algunos presentes a los que quiero públicamente agradecer, que todavía están en fase, que nuestra intención es que en este verano y en todo caso a lo largo del 2013 pueda ser presentado, aprobado como proyecto de ley y presentado a los Cortes, pero se ha producido una cuestión. El Estado ha presentado la Ley de Evaluación Estratégica y nosotros en esta materia no queremos añadir. Yo creo que las comunidades autónomas durante estos últimos años hemos tenido pues la tentación, y a veces se ha materializado, de poner nuestra impronta en toda la legislación, y hemos, junto a la legislación estatal, desarrollado legislación autonómica que ha venido a complicar muchísimo, a generar una hipertrofia legislativa que incluso a los propios personal del mundo del derecho y profesionales les causaba problemas. Se trata de todo lo contrario, de agilizar y de establecer reglas del juego claras, competencias muy claras en esta materia, teniendo en cuenta que no es una materia fácil. Por eso también estamos a la espera de cómo evoluciona esa Ley de Evaluación Ambiental Estratégica, que nosotros no pretendemos cambiar absolutamente nada de la del Estado para llevar a cabo. Y también en ese afán por recuperar la visión o la versión y dar a conocer las buenas cosas, los buenos resultados que el urbanismo valenciano ha producido, y también los errores, porque una cosa no debe quitar la otra, siempre con un sentido de responsabilidad, porque quien tenemos la responsabilidad política, la responsabilidad de gobernar, o la oposición, debe ser muy consciente que cualquier manifestación al respecto se tiene en cuenta y puede perjudicar a un sector productivo importante. Durante los días 22 y 23 de mayo estamos organizando junto con todas las comunidades autónomas unos foros de urbanismo donde habrá representación a nivel técnico y político del Ministerio de Fomento, de las distintas comunidades autónomas, también de la Comunidad Valenciana, del Colegio de Registradores, de Notarios, de la Federación Valenciana, de colegios profesionales, para discutir sobre el futuro del urbanismo, porque a veces, al final, todas las soluciones o todos los territorios se encuentran con prácticamente los mismos problemas. Creo que Valencia puede, la Comunidad Valenciana, va a liderar este foro, que va a servir de reflexión, de punto de partida y de encuentro de soluciones que han podido funcionar en otros territorios o de soluciones que no han funcionado en estos territorios. Y una más, es decir, no solamente el presidente Alberto Fabra hablaba de agilizar, de crear instrumentos, de que la Administración sea facilitadora de la inversión en lugar de poner obstáculos a esa inversión. Y dimos un paso más. Desde la consellería que dirijo, impulsamos y aprobó a través de decreto ley, que se transformó en la ley, actuaciones territoriales estratégicas, un procedimiento novedoso, un instrumento jurídico al alcance de todos aquellos inversores públicos o privados que tengan territorio, que tengan terreno, que hay terreno y mucho, y que tengan una inversión para dar un grado de excelencia, un proyecto que dé excelencia a esta comunidad. El presidente Fabra ha dicho en multitud de ocasiones que ni un solo proyecto puede quedar aparcado, ni una sola inversión por falta de interés de la Administración o por retrasos excesivos o dilaciones excesivas del procedimiento administrativo. Pues ahí está el instrumento. Hoy cualquier inversor, insisto, de dentro o fuera de la comunidad, nacional o internacional, público o privado, tiene un instrumento con todas las garantías. Y también aquí me hubiese gustado que la oposición hubiese apoyado un proyecto, un instrumento que
que muchas comunidades autónomas tienen. Y yo sigo preguntándome que algo que es bueno para otras comunidades autónomas, ¿por qué no puede ser bueno para la Comunidad Valenciana? Desgraciadamente, solo el Grupo Popular, el Partido Popular, apoyó esta ley y este instrumento que se ha revelado importantísimo. Son 4 las actuaciones territoriales estratégicas que ha declarado el Consell y me sorprende y, desde luego, positivamente, cómo cada día son más los proyectos que entran. Unos no caben como ATE, pueden seguir su procedimiento ordinario, pero hay muchos porque hay atracción, porque hay inversión y los inversores ven un territorio con muchas cualidades y además instrumentos jurídicos, como así denota esas 4 ATEs que se han declarado, que dan seguridad y rapidez. Respecto a la cuestión de medio natural, también aquí se ha hecho mucho daño o se manejan cifras no del todo correctas. Cuando se dice que la Comunidad Valenciana no tiene territorio protegido, probablemente quien realiza estas afirmaciones o nunca ha estado gestionando en una administración local, provincial o autonómica, o bien nunca ha tenido la posibilidad o se ha acercado a la Administración para presentar un proyecto en ese territorio para llevar a cabo. La Comunidad Valenciana tiene 137 zonas de red Natura, zonas CEPA y LI, que son zonas de especial protección de aves, de flora o fauna. Tenemos casi el 40% de nuestro territorio protegido y tenemos 417 espacios protegidos. Ese 40%, que es mucho superior a la media europea, incluso casi 10 puntos por encima de la media europea y también de la media española, ha hecho que durante mucho tiempo se haya considerado que esa protección, que en algunos casos debe ser absoluta, pero en otros casos debemos posibilitar el ejercicio de actividades económicas que generen empleo y riqueza. Porque cuando se habla de protección, a veces cabe la posibilidad, quienes hablan no viven en ese entorno, no se desarrollan en ese entorno, solo acuden a ese entorno para disfrutar, cosa muy lícita, o para pasar periodos vacacionales, estacionales o fines de semana. Pero en esos entornos, que normalmente suelen ser bien el interior de las provincias, de las 3 provincias, Castellón, Valencia y Alicante, viven personas. Y no podemos hablar de la despoblación del interior y gastarnos muchísimo dinero de los valencianos en infraestructuras viarias, centros de salud, colegios, institutos, centros sociales, residencia, si no atamos a la gente, aferramos la gente al territorio. Y para mantener la población del interior es absolutamente fundamental generar empleo y riqueza. No se trata aquí de hacer macrourbanizaciones ni de desproteger. Se trata de aplicar una regla común, una regla muy simple y muy sencilla, que es el sentido común. Y eso es lo que viene haciendo el Gobierno de la Generalitat Valenciana. En 1995 esta comunidad contaba con 1,7%, no llegaba al 2% de su territorio protegido, con 10 parques naturales. Hoy tenemos casi el 40% de nuestro territorio protegido y 22 parques naturales, una figura de protección donde se combina la protección al medio ambiente y su desarrollo sostenible. Somos la segunda comunidad después de la andaluza con más parques naturales. La comunidad andaluza tiene 24 y la valenciana 22. A nadie se le escapa que la extensión es sustancialmente diferente, mucho más grande en el caso de la andaluza. Pero un ejemplo que se impulsó desde la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y que hace compatible ese desarrollo sostenible y protección con el dinamismo económico es la marca Parques Naturales. Miren ustedes, para que tengan una idea, y estos datos hay que darlos, porque a veces de repetir lo mal que lo hemos hecho, lo mal que estamos, la desprotección del medio ambiente, uno llega a la conclusión y tiene la sensación de que efectivamente eso es así. Y no digo que en algunos casos no sea así, pero hay que dar una visión mucho más positiva y sobre todo real. Y estos son datos objetivos y realistas. Miren ustedes, en estos momentos hay 64 empresas en el entorno de los parques naturales de la Comunidad Valenciana, 64 empresas que tienen este signo distintivo, esta marca de parques naturales, que supone que sus productos han sido elaborados de forma medioambiental sostenible. Y hay desde productores de lácteos, vinos, hortalizas, turismo rural, turismo de aventura, tenemos cabañas, tenemos infinidad
infinidad, miel, aceite, todo eso, que ofrecen 280 productos, una variedad amplísima de productos, y además es algo fundamental, generan empleo y riqueza. A eso nos referimos. A eso nos referimos, a que a esa gente se le flexibilice la normativa, se le facilite las inversiones, de acuerdo, por supuesto, con las directivas europeas y la legislación, de acuerdo con una protección, pero también con un desarrollo. Y esto, y por acabar este tema, es lo que hemos hecho con el viernes aprobábamos el Plan de Acción Territorial Forestal, el nuevo modelo que imponía así la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana de 1993, que se aprobó un Plan General de Ordenación Forestal en 2004 que fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia, y este Plan Forestal pretende precisamente eso, precisamente mejorar las condiciones de vida de la gente del interior, aprovechar la utilización de todos los aprovechamientos que nos dan los montes valencianos al servicio de los ciudadanos y de la generación de empleo, que establecen cosas tan novedosas como el pago por servicios medioambientales, algo que se tiene en Europa, en muchos países de Europa, y que sobre todo establecen nuevos aprovechamientos como la biomasa. Y también aquí, que podría generar, se suscitan críticas. Se dice que el Consell, y lo hemos aprobado, es muy reciente, el pasado viernes en el Pleno del Consell, el Consell pretende privatizar los montes, da prioridad a los aspectos económicos. A mí me gustaría realizar algunas observaciones y algunas concreciones. No se trata de privatizar los montes, estamos hablando de gestión pública indirecta, estamos hablando de aplicar las directivas europeas y la ley Ómnibus, que obliga a sacar a concurso público todos aquellos aprovechamientos en bienes de dominio público. Se trata, no es lo económico lo fundamental, y ahí se equivocan. Se trata de cambiar el modelo y la mentalidad. Un modelo que había estado basado en una fuerte intervención pública, en repoblaciones que a veces dificultaban y todavía generaban más problemas en el monte, sobre todo en el tema de los incendios, porque nadie se ocupaba después de un mantenimiento y sobre todo porque no podemos seguir invirtiendo. Y esa es una realidad actual y de futuro. Decía la señora Thatcher que el dinero público no existe, que el Estado no tiene más dinero que el dinero de los contribuyentes. No es verdad que haya un dinero público, hay un dinero de los contribuyentes, el dinero que ganan las personas por y para las personas. Si el Estado o la Administración quiere gastar más y más dinero, solo puede hacerlo de dos formas, o subiendo los impuestos de la gente o endeudando los ahorros. Y no es verdad que alguien pagará el dinero, la deuda. Ese alguien somos todos. De ahí la responsabilidad no solamente de mantener unos servicios públicos de calidad, y en determinados servicios públicos esenciales es necesaria una intervención de la Administración, pero en otros servicios es necesaria la activación económica. Se puede dar entrada a la iniciativa privada, se debe dar entrada a la iniciativa privada, porque más recursos económicos públicos supone o aumentar los impuestos o detraerlos de otros lugares. Y aquí la empresa privada, siempre bajo el control de la Administración, tiene mucho que aportar, mucho que generar riqueza y empleo. Y lo mismo en calidad ambiental y en el tema de residuos, exactamente lo mismo. Miren ustedes, los residuos son un tema, y lo dije desde que tomé posesión y quizás por esa vertiente como alcaldesa, que no tienen color político. Los residuos se generan los 365 días. Con independencia de quién gobierne, residuos de todo tipo, peligrosos o no peligrosos. Y lo que no podemos hacer es, producimos residuos sanitarios, yo no quiero plantas en mi territorio, cierro los ojos porque alguien los hará desaparecer. Hay que tratar adecuadamente y medioambientalmente los residuos. Cuando se suben las tasas de basura y se paga, la gente, pues cabe el recurso a la demagogia de que es muy caro. Es muy caro porque hace 20 o 30 años en este país se hacían agujeros y se depositaban los residuos. Hoy tenemos plantas, casi el 71%, el 70,9% de todas las instalaciones previstas en la Ley de Residuos y en el PIR del 97 o están en funcionamiento, en marcha, o están a punto de ponerse en marcha.
plantas que hacen que en esos residuos se traten de forma adecuada medioambientalmente, y por eso hay que pagar, pero al mismo tiempo se genera también riqueza. Y me gustaría que este tema quedase fuera del debate político, y me gustaría que se cambiase de mentalidad de los poderes públicos. Tenemos una obligación, pero también de los medios de comunicación y también de la sociedad. Los residuos son un recurso que hay que aprovechar. Hay que aprovechar según y establecer según la jerarquía que establece la propia directiva europea. Saben ustedes que el PIR que pretendíamos, el nuevo PIR, el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, que está a punto de ser aprobado, es decir, cuenta con todos los informes, simplemente que al final la abogacía ha solicitado un nuevo informe del Consejo Jurídico Consultivo por una cuestión, entendía, de proceder jurídico, era conveniente, y cuando se emita así ese informe lo llevaremos a su aprobación. Un plan que destaca todo lo bueno que se ha hecho en materia de recogida selectiva de residuos, que apuesta por las plantas, por continuar con las plantas, es decir, de las 31 plantas que estaban establecidas, plantas y vertederos, 22 ya están construidas o en marcha, la de Llíria, Manises y la de Cervera ya se han puesto en funcionamiento y está a punto la de Caudete, pero que hay que dar un paso más. Saben ustedes que la eliminación de residuos, aquello que no se puede valorizar, tratar, acaba en vertedero. Y no es así lo que sucede, no es esto lo que sucede en Europa, no es esto lo que establecen las directivas, que establecen la valorización energética por encima, la mal llamada incineración, por encima de los vertederos, de la eliminación en vertedero. Y es un debate político que hay que abrir ya. La Comunidad Valenciana tiene una limitada capacidad, o capacidad limitada hasta el 2020 de vertederos, y no podemos seguir haciendo agujeros en el territorio. Primero, por todos los problemas medioambientales que eso ocasiona, porque cuando no hay zonas cepa, claro, obviamente los vertederos están en las zonas alejadas de los municipios, de las ciudades. Cuando no son zonas cepas, son zonas RI, cuando no está protegido, es una vía pecuaria, es una colada, y por los problemas sociales. Nadie quiere tener un vertedero en su término municipal, pero habrá que hacer una reflexión. ¿Y qué hacemos con las basuras y los residuos? No es posible que los residuos sanitarios se tengan que llevar a la valorización energética e incineración en Tarragona y en Barcelona, porque aquí no tenemos plantas, porque además incumplimos un principio de las directivas europeas de que cada territorio se gestione su propio basuras. O decir, pago menos tasa de basura porque los residuos los llevan a otra comunidad que no sé lo que se hace, cuando esa tasa va ligada a unas infraestructuras. Y por eso el nuevo PIR apuesta clara y decididamente por la valorización energética, por extraer los recursos y la riqueza que todavía hay, que todavía queda de los residuos después de haber sido tratado en las plantas. Y ese es un debate que no tenemos que perder. Es un debate que hay que afrontar con seriedad y con rigor. Y aquí, desde esta tribuna, vuelvo a pedir rigor y responsabilidad a los grupos de la oposición, porque se dice, sí, reciclemos y al final habrá menos, pero al final siempre hay una parte que tiene que ir a vertedero. ¿Por qué es posible que incluso el tripartito, gobernando la izquierda, en Cataluña se construyeran 3 plantas de valorización energética, o esté en Cataluña, como he dicho, el País Vasco, en Madrid, en Palma de Mallorca, donde hay una gran planta de valorización energética, o países tan adelantados como Alemania, como Finlandia, como Suecia, como Dinamarca, como Francia? La propia Alemania prohíbe vertido cero en vertederos. Si es posible, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí en la Comunidad Valenciana? Y solucionamos un gran problema, porque los vertederos se colmatan. Hay que sellarlos y restaurarlos, mantenerlos durante 30 años por parte de los ayuntamientos o de los consorcios. Y eso es dinero que, vuelvo a insistir, sale del bolsillo de todos los que estamos aquí. Por lo tanto, esa es una cuestión que nosotros vamos a apostar decididamente. Y también las plantas que tiene Baersa, todas las plantas de ligeros, de frigos, de RAEs, de envases ligeros, que actualmente la gestión la lleva Baersa, que no es una mala gestión, pero que entendemos, puesto que o porque hay que hacer inversiones que en estos momentos no podemos, o porque aquí es otro de los campos donde la iniciativa privada tiene mucho que aportar en mejora de calidad de gestión y en inversiones, también después de todo el procedimiento legal, porque hay distintas cuestiones, vamos
a aplicar y a poner en marcha y a externalizar. Es decir, todo aquello donde la empresa privada, la gestión privada, pueda ser mucho más eficaz y eficiente y generar empleo que en estos momentos la Administración o las empresas públicas no pueden por las limitaciones presupuestarias. En materia de vivienda, después del parón, solamente dos cuestiones fundamentales. Nosotros, después de esa campaña de acoso y derribo del urbanismo, llevamos a cabo dos buenas iniciativas. Una fue la creación de una comisión para la venta de inmuebles en el extranjero, el STOC, donde quiero, una vez, porque veo aquí a representantes de la presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunidad Valenciana y también a los notarios, el Colegio de Notarios de la Comunidad Valenciana, que junto al Estado y las distintas administraciones hayan entrado de lleno en esta comisión. No se trata solo, como la oposición criticaba, de vender inmuebles en el extranjero. Se trata de vender inmuebles, pero se trata sobre todo de aportar seguridad jurídica, de lanzar un mensaje claro y contundente de que comprar e invertir en España, en la Comunidad Valenciana, es seguro, porque tenemos un sistema jurídico seguro, eficaz y eficiente, y tenemos unos magníficos profesionales que velan por la legalidad en las transacciones inmobiliarias. Y algunos datos de la importancia. Solo el año pasado de la venta de inmuebles, porque a veces cuando se criminaliza casi al sector de la construcción y de la expansión urbanística, hay que saber los datos, lo malo, pero también lo bueno. El año pasado se vendieron a extranjeros 15.506 viviendas. El 2012. En el 2011, 11.736 y en el 2010, 10.500. En el 2010 ingresamos 1.400 millones de euros. En el 2011, 1.440 millones de euros. Y en el 2012, 1.600, un poco más de 1.600 millones de euros. En total, en 3 años han entrado en esta comunidad aproximadamente 4.500 millones de euros. Somos la Comunidad Valenciana, la comunidad que lidera con casi un 31%, un 30,9%, las transacciones inmobiliarias realizadas a extranjeros, con casi por encima de Andalucía y prácticamente casi todas, en el 81%, en la población en la provincia de Alicante. Pero es más. Aparte de esta iniciativa que dio sus resultados en Bruselas y que ha dado sus resultados, nos iremos en junio probablemente a la Embajada Española en Londres con los agentes inmobiliarios principales ingleses a venderles, no solamente se vende territorio, infraestructuras, calidad de vida, gastronomía, deporte, sino también seguridad jurídica, que es lo que más nos interesa, y buena construcción y calidad de construcción, llevamos a cabo un segundo proyecto. Después de una fuerte reestructuración en el sector, en el Instituto Valenciano de la Vivienda, y aquellos que auguraban que era el fin del Instituto Valenciano de la Vivienda. Un ERE, una reestructuración importantísima y durísima, porque todos los expedientes de regulación de empleo son, como supongo que todos ustedes entenderán, han sido complicados pero absolutamente necesarios. Al final no hemos hecho nada más de lo que hacen las familias y las empresas en el ámbito privado y todos los medios. Pues ese segundo plan, que era fijarse en el objeto social del IBSA, que era en la promoción, en la puesta a disposición de vivienda ante una nueva realidad, que en las personas que estaban sufriendo la crisis y los desahucios como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, como consecuencia de la crisis, fuese primera comunidad que llevó a cabo un plan extraordinario de arrendamiento social. Pusimos 600 viviendas del parque inmobiliario del IBSA a disposición de las personas que habían perdido la suya por consecuencia de un desahucio, una ejecución hipotecaria, o bien que estaban en condiciones de especial vulnerabilidad. El resultado, desde septiembre del 2012 hasta ahora, es que tenemos un registro de demandantes en toda la comunidad, personas que necesitan una vivienda por desahucio, de 330. Hemos entregado 140 viviendas, 44 a personas desahuciadas. Tenemos 120 viviendas en reparación que, nada más acaben en mes de mayo o junio, pondremos a disposición de los ciudadanos. Pero es más, la Comunidad Valenciana una vez más lideró no solamente el crecimiento,
mantenimiento, sino también la atención a los más necesitados. En diciembre del 2012 fuimos la primera comunidad autónoma que firmó un convenio con Bankia, 392 viviendas para personas desahuciadas. Nos pusimos a trabajar a finales de enero del 2013 y a fecha de hoy hemos paralizado más de 8 desahucios y tenemos 42 personas que en este mes de mayo, después de acreditar todas sus circunstancias, les vamos a entregar una vivienda. Y ese es el camino, con una reestructuración y reorganización del Instituto Valenciano de la Vivienda. Pero es que además hemos conseguido reducir en 9% la morosidad de las viviendas públicas. Hemos firmado 1.518 actas de reconocimiento de deuda de gente que no pagaba, una porque no podía y muchos porque como nadie había controlado, pues llevaban años sin pagar. Eso ha supuesto que 964 familias puedan acogerse a ese plan de pago diferido en 5 años y mantener su vivienda. Pero vamos a dar un paso más. Queremos que los propietarios, los inquilinos de las viviendas públicas del IPSA sean propietarios, porque cuando a una persona, a una familia se le da la oportunidad de ser propietaria, adquiere un plus de responsabilidad. Hemos anticipadamente, ya han sido 106 las viviendas donde inquilinos que podían nos han anticipado el dinero pendiente que tenían con el IPSA para adquirir la propiedad y hoy ya son propietarios, que nos parece fundamental. Y ese es el camino que vamos a seguir, con un plan también de mejora. Yo creo, como estamos trabajando junto con la Consellería de Hacienda para, igual que el Estado, todo el programa público de viviendas de ayudas, las ayudas las pagaremos, pero establecer un nuevo modelo basado en los incentivos fiscales para la rehabilitación y regeneración, en el mismo sentido que lleva el plan de vivienda estatal, para además generar riqueza y empleo y ocupación de forma inmediata, en lugar de articular un arduo y difícil proceso administrativo que al final conlleva a muchas cargas burocráticas y a poca efectividad al ciudadano. Entendemos que es mucho más efectivo que la gente pueda deducirse directamente cualquier rehabilitación o regeneración y además permitirían y además establecerían también la posibilidad de generar riqueza y de aumentar la recaudación del IVA, porque se le exigiría la correspondiente factura. Y finalmente, para acabar, infraestructuras, no por ello las menos importantes. Y ustedes dirán, ¿y qué hace la Consellería de Infraestructuras en un momento de tantas estrecheces económicas? Pues muchas cosas, aunque no parezca, muchas cosas. En primer lugar, reclamar ese déficit en inversiones. En segundo lugar, poner de relieve lo mucho que se ha hecho y lo bien que se ha hecho. En tercer lugar, aprender de algunos errores que también se han cometido. Y en cuarto lugar, apostar por un proyecto que creo que es ilusionante, como ha dicho antes Javier, que es el corredor mediterráneo. Seré muy rápida. Yo creo que la inversión, he dicho desde el 2003 hasta el 2011, más de 4.000 millones, solo la Consellería de Infraestructuras, 4.285 millones. La llegada del AVE a Valencia en diciembre del 2010, la llegada a Alicante en junio del 2013 y la llegada a Castellón en el 2015. Poner de relieve todo lo que se ha hecho. Acabar dos prioridades: las obras empezadas, que son fundamentales, y pagar lo que se debe, que es otra cuestión fundamental y necesaria. Con el plan de pago a proveedores, el primer pago se hizo un pago, se puso al corriente importante, pero todavía queda un segundo plan de pago a proveedores. Y como sé que el conseller de Hacienda lo está negociando magníficamente con el Ministerio de Hacienda, he quedado con las distintas organizaciones empresariales de obra pública, que cuando esté cerrado se explicará que vamos a hacer un esfuerzo por pagar absolutamente todo lo contabilizado o algunas cuestiones que quedaban fuera. Y una vez determinado eso, el esfuerzo es fundamental en poner de relieve lo mucho que se ha hecho y en mantener lo mucho que se ha hecho. En estos momentos de restricción presupuestaria, la Generalitat Valenciana en los próximos 4 años, del 2013 al 2016, va a invertir 165 millones de euros en la conservación y mantenimiento de las carreteras de titularidad autonómica en las 3 provincias. 3 contratos en Castellón, Centro, Norte y Sur, 3 en Valencia y 3 en Alicante. Se han adjudicado Castellón y Centro de Alicante y queda pendiente la de Valencia y la de Alicante, que, puesto que ya
ya se nos han ampliado los límites, hace 2 semanas en el Pleno del Consell, vamos a licitar en un breve periodo de tiempo. Pero es más, nosotros dijimos que el transporte y las obras de transporte para nosotros eran prioritarios. Tram de Castellón, que ahí está, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana del 10 de abril se publicó la concesión y ahí están las obras que ha supuesto tanto Metro Valencia, el tram Alicante o el bus guiado en Castellón, no solamente una vertebración y una mejora de la movilidad de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, de las 3 provincias y sus áreas metropolitanas, sino sobre todo una nueva reorganización y reordenación urbana sin precedentes, gracias a la apuesta de la Generalitat Valenciana y al esfuerzo de todos los ciudadanos valencianos. ¿Qué decir de Metro Valencia con la mejora de infraestructuras o del tram de Alicante, donde esa línea 2 ya anunciamos que iba a ser explotada, gestionada directamente por Ferrocarriles de la Generalitat, porque en este momento era la solución más viable técnicamente y sobre todo económicamente, pero que exigíamos y exigimos corresponsabilidad a los sindicatos. Y vuelvo a repetir lo del dinero público. Las empresas públicas no pueden perder millones y millones y millones y millones de euros, porque eso es dinero público, dinero de los contribuyentes. Hay que ser mucho más eficaces y eficientes. Y se puede hacer, y está en la mano de todos hacerlo. Determinado transporte hay un proyecto que para nosotros es fundamental. Seguiremos reclamando al Estado todas las inversiones, aunque sabemos que es un momento complicado, pero creemos que la Comunidad Valenciana se lo merece. Seguiremos y tenemos el compromiso de acabar algunas obras como la V21, la A3, la Nacional 340, la Ronda Sur de Elche, la variante de Benidorm, que es incomprensible que empezando en 2006 todavía estén en marcha y sobre todo porque son productivas. Pero sobre todo presentamos a raíz de la consideración en Europa como el corredor mediterráneo como red transeuropea un proyecto básico y esencial para esta comunidad y para toda España. Un proyecto del que deberíamos estar orgullosos, yo lo estoy, y deberíamos estar orgullosos toda la sociedad valenciana, porque ha sido pilotado por la sociedad valenciana, porque ha sido la Comunidad Valenciana, el presidente Fabra, el que ha presentado un proyecto que ha sido asumido al 100% por el Ministerio de Fomento y que beneficia a Cataluña, a la Comunidad Valenciana y a Murcia, pero beneficia a toda España. Un proyecto que ha sido posible gracias al esfuerzo y aunar esfuerzos y trabajo de sectores empresariales, de las autoridades portuarias, de Cierval, de todos los sectores empresariales de la comunidad, de AVE, de la Fundación ProAVE, de todo el mundo, de las universidades y de la Administración. Un proyecto que probablemente, si hubiese salido de alguna otra comunidad, algunos miembros de la oposición y grupos de la oposición hoy estarían dando vítores y aplausos, pero ha salido de aquí, de la Comunidad Valenciana. Un proyecto que permitirá y que no supone la renuncia al Gran Corredor Mediterráneo, pero el Gran Corredor Mediterráneo con doble plataforma supone mucho tiempo en procedimiento administrativo y mucho dinero de inversión que no tenemos, que no podemos. Los puertos de la Comunidad Valenciana, si queremos que continúen manteniéndose como motores económicos y como ejes tractores de la economía, si queremos que continúen generando empleo y riqueza, necesitaban esta infraestructura, que aprovecha la infraestructura existente para meter un tercer carril en ancho internacional y permitir conectar en el 2015 Tarragona y Castellón, Valencia hasta Almusafes y en el 2016 Murcia, Alicante, Murcia y Cartagena. Un proyecto que, visto que no solamente será de mercancías y que ojalá dentro de muy pocos años quede todo muy colapsado, porque eso será el mejor ejemplo de que funciona la economía y que tenemos unos buenos rendimientos. Pero había que apostar por ese proyecto realista, por cambiar la mentalidad de proyectos realistas y factibles que generen mucha riqueza. Y un paso más, si el AVE llega a Alicante en junio, si el AVE está en Valencia, si las plataformas se están construyendo por Sati Valencina que unirá en alta velocidad Alicante y Valencia, ¿qué hacemos con el Valencia, Castellón y Tarragona? Porque a partir de Tarragona ya hay plataforma de AVE. Pedimos una plataforma, 5.000 millones de euros que no hay y mucho tiempo,
o buscamos, ideamos una solución factible para que el AVE llegue. Y eso también se lideró. Eso también se presentó desde la Consellería, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, esta comunidad, los valencianos, la sociedad valenciana, presentó ese proyecto que ya les digo que ha sido asumido al 100% por el Ministerio de Fomento y empieza a ser ejemplo en muchas otras comunidades. Hablar de un servicio de alta velocidad en lugar de infraestructura de alta velocidad. Y ese ancho internacional que permitirá desde Valencia a Castellón-Tarragona permitirá pasar el mismo AVE. Permitirá que ese AVE pueda conectar desde Valencia a Tarragona, pasando por Castellón, Tarragona, Barcelona y de Barcelona el París, centro-norte de Europa, o volver a Madrid. Que cuando en el 2016, y esperemos que incluso un poquito antes, esté ya Valencia-Alicante, permitirá hablar de un auténtico y verdadero corredor mediterráneo, de mercancías y de pasajeros. Se trata de dotar al eje mediterráneo, que es el eje de la prosperidad, de la riqueza, de la exportación, de la capacidad turística, de la mejor y mayor inversión que va a duplicar o a triplicar no solamente los tráficos portuarios, sino también ferroviarios y generar más riqueza, oportunidades y turismo. Tendremos una infraestructura de primer orden y eso lo hemos conseguido entre todos. Un ejemplo de que cuando la sociedad valenciana se une en apoyar, y con esto ya acabo, en apoyar un proyecto, somos capaces de liderarlo. Perdemos demasiado tiempo y demasiadas energías en enfadarnos, en enfrascarnos, en decir si una infraestructura es mejor o no es mejor. Es realista, posible y factible, y buena y necesaria para nuestro sector productivo. Pero vamos más allá. No solamente estamos pendientes de firmar el protocolo de las terminales modales intermodales con el Ministerio, estamos trabajando ya en Fuente de San Luis con INECO, pero es más, nos piden un paso más desde el Ministerio, la infraestructura, y espero ya que ningún grupo político ponga en duda en esta infraestructura, porque como dice la ministra de Fomento, hemos pasado el PowerPoint a las realidades que son el Boletín Oficial del Estado, que saben ustedes que ya se ha licitado desde Barcelona, Castellbisbal, hacia Tarragona, el eje está Castellón-Moncófar y Castellón-Sagunto, y ya se han entregado los proyectos hacia Fuentes San Luis y el de Tarragona-Castellón, que serán aprobados en el próximo Consejo de Administración de Adif. Eso es fundamental, pero ahora, como exige el Ministerio, hay que dotarlo de carga. Y ahí, una vez más, los valencianos tenemos que demostrar que no solamente tenemos esa infraestructura, sino además que somos capaces de dotar de contenido, de dotar de carga esos vagones, porque los vagones hay que llenarlos con carga. Por eso, con una idea que le planteamos al Ministerio y ha sido aceptada, vamos a crear un grupo de trabajo donde estén todos los sectores empresariales, universidad y técnicos para avanzar, para ya no hablar de infraestructura, sino de comercialización, para demostrar una vez más que la comunidad va a estar, está y estará siempre con el progreso de España. En definitiva, para nosotros es fundamental, y en mayo se constituirá, en definitiva, el presidente Fabra y todo su Consell no pretenden más que suscitar y aunar el esfuerzo, el talento y el coraje de la sociedad valenciana para salir de esta situación tan complicada y tan difícil. Porque créanme que la obligación, lo he dicho y lo repetiré, alguien que no cree en la capacidad de su gente, las personas que viven en su territorio, no merece la pena estar ni en la vida pública ni en la vida política en particular. La obligación más inexcusable que tenemos como Gobierno, que tenemos todos y especialmente los que tenemos responsabilidad política, es evitar que se desperdicie el mayor talento que tiene una sociedad, que tiene la sociedad valenciana. Y ese talento es la capacidad y la energía de los valencianos. La política hoy con mayúsculas, de servicio público, de atención a los ciudadanos, de lucha, trabajo y entrega. Eso es lo que ofrece el presidente Fabra, eso es lo que ofrece ese Consell, en ello estamos y estoy absolutamente segura que contaré con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, consellera. Pasamos a continuación al coloquio, si le parece. Le tengo que pedir un poco de ayuda porque tenemos muchas preguntas y poco tiempo. Entonces, si usted me ayuda un poco, intentaremos atenderlas todas. Por empezar por algo que no tiene que ver con su actual responsabilidad, sino con algo que ha dicho el presentador de usted y que usted misma ha ratificado, su admiración por la señora Thatcher. Hay varias preguntas interesadas en cuáles son exactamente los valores que más le atraían de la recientemente fallecida ex primera ministra británica. El presidente de la Diputación dice otra conferencia. No, la hicimos el jueves, que participamos en un foro sobre el legado de Margaret Thatcher. Lo que creo que distingue a Margaret Thatcher no solamente fue la brillantez de su oratoria y sus formas, sino sobre todo la fuerza de sus convicciones. Ella fue algo más que lo económico. Ella se marcó como reto y objetivo el reto más desafiante que había tenido un gobierno británico desde la Segunda Guerra Mundial, que era cambiar la mentalidad de los británicos. Eso lo consiguió y eso es lo que más admiro de ella. Pues pasando ya a asuntos concretos, le preguntan por infraestructuras concretas. Concretamente, Adolfo Montalvo le pregunta, de estas 3 infraestructuras que le voy a mencionar a continuación, ¿cuál considera que es más prioritaria? ¿La vía doble Vandellós-Tarragona, el túnel pasante de la estación de Valencia o la conexión Gandía-Denia? Hombre, el problema de decir una es que el resto se enfadan. Yo creo que todas son fundamentales, pero en estos momentos yo creo que el desdoblamiento de la vía Vandellós es absolutamente prioritario y fundamental. Parece mentira que a estas alturas todavía estemos como estamos. El túnel pasante nosotros nunca hemos renunciado, pero vemos que en estos momentos, igual que la conexión Denia-Gandía, que estamos trabajando, pero son menos realizables. También relacionado con las infraestructuras, Manuel Miñés, de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, hace una larga exposición sobre los déficits tarifarios que se han atribuido a distintas rutas de ferrocarril. Y la pregunta que le plantea es ¿para cuándo el contrato programa para este territorio más o menos similar al que tienen Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Tenerife, etcétera? Manolo conoce muy bien y además es verdad. Yo creo que es una injusticia, y hay que decirlo, que la Comunidad Valenciana, ya no Castellón y Alicante, porque el Ministerio no quiere abrir ese debate, pero sí que es verdad que Valencia, como tercera capital, tiene que tener ese contrato programa. Bien sea a través, yo miro al conseller de Hacienda porque estamos peleando, no depende del de Fomento, yo ya lo dije que si dependiese del Fomento a lo mejor la cosa estaba más encarrilada, pero estamos con el Ministerio de Hacienda trabajando, bien vía contrato programa o bien, me apuntaron también el otro día, vía nueva financiación, pero entendemos que es absolutamente básico que Ferrocarriles de la Generalitat tenga un contrato programa, porque al final es la única forma de poder equilibrar, entre otras cosas porque hay que recordar, no lo he dicho porque claro, había tantas cosas y hablar de esta macroconsellería podría tenerles toda la mañana y sería soporífero, ¿no? Pero Ferrocarriles de la Generalitat ha llevado a cabo una reestructuración importante, 323 personas, además una reducción de salarios del 10% en toda su plantilla desde el 1 de enero del 2013. Ninguna otra empresa pública de ferrocarriles la ha llevado a cabo. Por lo tanto, yo creo que es de justicia, dado que se están revisando contratos, se están adoptando medidas de eficiencia, es de justicia ese contrato programa. Nosotros vamos a pelearlo, entendemos la situación económica, pero es absolutamente necesario que Valencia, que Metro Valencia, que Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana tenga ese contrato programa. Hablando de infraestructuras viarias, la Comunidad Valenciana es una de las que dentro del Estado simultanea vías de alta capacidad de pago directo y vías de alta capacidad sin pago directo, porque al final se pagan todas. La pregunta es cómo se resuelve esa dicotomía y si no estaremos entre todos aplazando una cosa necesaria, que será el peaje para todo, el pago por todo uso de infraestructuras viarias. Ese es un debate que yo creo, y siempre lo hemos dicho, efectivamente en la Comunidad Valenciana tenemos vías de alta capacidad
se pagan, otras no se pagan. Yo he hablado de la conservación y mantenimiento, es decir, las infraestructuras son fundamentales, pero después las infraestructuras hay que mantenerlas, ¿no? Sin duda alguna, la AP7 ha sido un eje vertebrador de economía y de riqueza fundamental. Nosotros, lo dejó claro la ministra, pero nosotros lo que no íbamos a estar de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo, es que en base a esa AP7 sirva para rescatar otras vías o radiales que, en fin, se hicieron a lo mejor con otros datos económicos o no teniendo en cuenta la realidad. Yo creo que esta es una decisión que, si se toma, no peaje o a lo mejor pagar un pequeño canon por conservación y mantenimiento, tiene que ser una decisión a nivel del Gobierno de España, ¿no? Yo creo que es una decisión, sería bueno y conveniente que el Ministerio de Fomento, la ministra siempre ha dicho que no estaba sobre la mesa, pero si alguna vez se plantease, fuese una situación global, para no generar ningún tipo de discriminación ni de ciudadanos de primera ni de segunda. Pues la siguiente pregunta está relacionada, a lo mejor la ha contestado ya parcialmente, pero yo se la traslado, con el tema del mantenimiento. En un momento en que se tiene que hacer política de infraestructuras casi sin dinero, el mantenimiento es la cenicienta, el sacrificado en contra de la seguridad. No, yo creo que no. Es decir, y eso no es así. Los datos no solamente, no sé si se refieren a viaria, nosotros hemos pasado, lo que hemos hecho es aunar contratos, hacerlo mucho más eficientes y eficaces, tener un solo interlocutor, porque antes estaba la señalización por una parte, la jardinería por otra, sino simplemente ser mucho más eficiente y eficaz. La Comunidad Valenciana es una de las comunidades que más invierte. Estamos hablando que son 165 millones de euros lo que se va a invertir en las 3 provincias en los próximos 4 años, y estamos hablando de contratos entre 18 y 20 millones de euros saben ustedes que están divididas entre norte, centro y sur, la red viaria autonómica en cada una de las provincias. Por lo tanto, no ha llegado a 50 millones lo que ha habido de reducción, dando prioridad sobre todo a la seguridad en detrimento a lo mejor de otras cuestiones que en estos momentos no son tan prioritarias. Una pregunta que no sé si la esperaba o no, pero yo creo que es casi esperable. ¿Le duele cuando el aeropuerto de Castellón es puesto muchas veces como ejemplo de disparate? ¿Qué futuro tiene ese aeropuerto? Sí, me duele. Me duele, no solamente porque soy de Castellón, pero me duele como valenciana. Me duele porque yo no digo que se haya hecho todo bien y algunas cosas se habrán hecho mal, pero yo comparo, es una cosa que me lo repiten mucho en las Cortes, aunque yo no lleve el aeropuerto, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, la Comunidad Valenciana, el anterior Acuamed, el anterior Ministerio de Agricultura, se gastó la friolera de 500 millones de euros, 494 millones de euros, muchísimo más que el aeropuerto de Castellón, que son 150 millones de euros. Se gastó casi 500 millones en desaladoras que ahora no sabemos qué hacer. Primero, porque si no se ponen en funcionamiento hay que devolver los fondos europeos. Y segundo, ponerlos en funcionamiento fue como consecuencia de unos convenios firmados por los ayuntamientos de Acuamed que hoy no pueden mantener. Es que es insostenible. Los ayuntamientos no pueden pagar esos gastos de mantenimiento. Entonces, el Ministerio no sabe qué hacer. Por lo tanto, ojo con esas comparaciones. Quizás a lo mejor nosotros no sabemos venderlo bien, pero mire usted, 150 millones frente a 500 millones de euros solo en la Comunidad Valenciana, como otras y otras infraestructuras. Yo creo que sí. Dase cuenta que la provincia de Castellón, en los datos, por ejemplo, de viviendas, de venta de viviendas a extranjeros, el 81% sigue siendo la provincia de Alicante, el 13% Valencia y no llega a un 6% la provincia de Castellón. Estoy absolutamente convencida de que cuando ese aeropuerto se ponga en funcionamiento, en marcha, es verdad que la situación económica no ayuda, la crisis, la coyuntura será fundamental para la reactivación del turismo tanto nacional como internacional. Al final, probablemente cuando alguien construyó el Altet, no pensaría que hoy tiene casi 10 millones de visitantes y que ha sido un instrumento, una herramienta fundamental para el turismo de la población de la provincia de Alicante, como lo son otros aeropuertos del eje mediterráneo. Si alguno tiene sentido, pues a lo mejor tiene más sentido el de Castellón que no otros aeropuertos de otras zonas de interior, y no los nombraré para que nadie se sienta afectado, que han costado lo mismo o más y están hoy cerrados y además sin ninguna posibilidad y viabilidad económica. Se ha anticipado usted al siguiente tema que le iba a plantear, que le iba a trasladar, que es el agua. Parece que el agua ha salido de la agenda política, pero ¿el problema ha desaparecido también o no?
No, el agua es que no lo llevo yo, ¿no? En esta legislatura la Dirección General de Agua ha pasado a la Consellería de Agricultura. Entonces, creo que sigue estando en la agenda política y es otro de los grandes temas que se ha hecho mucha política y poca realidad. Y si tuviésemos toda esa voluntad, hay una serie de temas como en el tema del urbanismo, del agua o en el tema de los residuos que quedarían fuera del debate político, especialmente con el principal partido de la oposición, que es el que pretende liderar, no sé si en solitario, que lo veo difícil, o en tripartito, una alternativa seria al Partido Popular. El señor Ayuso de Cuatrecasas le pregunta si se van a incorporar las novedades del proyecto de ley del Estado sobre habilitación y renovación urbana. En la ley, y además Mariano Ayuso la conoce perfectamente porque hemos organizado, no lo localizo ahora, hemos organizado una jornada de estudio en el despacho del que él forma parte y dirige. Nosotros, efectivamente, apostamos por toda la renovación y la regeneración y rehabilitación urbana. Yo creo que el plan de vivienda es una buena muestra y, desde luego, estamos dispuestos a valorar y estudiar todas las posibilidades, porque entendemos que en un futuro inmediato la rehabilitación es un campo de generación de empleo importante, ¿no? Y porque, a pesar de lo mucho que se ha construido, sí que es verdad que tenemos un parque inmobiliario todavía de más de 40 o 50 años que requieren una regeneración, y es una forma de generar empleo de forma muy directa. Sí que es verdad que la nueva ley contiene sobre todo muchas operaciones urbanísticas en el centro de ciudades o que nos parece que pueden ser interesantes, y el futuro, porque ya he dicho que en estos últimos años, y a diferencia de otras crisis, le pilla a la Comunidad Valenciana con mucho suelo, tanto residencial como terciario, de ocio, industrial, mucho suelo clasificado, bien ya suelo urbanizado, o bien sellado, como se llama, o bien suelo urbanizado programado. Cambiando de asunto, hay ahora varias cuestiones referidas al metro. La primera no es casi una pregunta, sino un ruego, y es que Patricia Murray, de la Cooperativa de Mujeres Periodistas, considera que está muy bien las óperas y la música clásica que se disfruta en el metro, pero pide que se suba el volumen un poquito. Bueno, pues conozco a la periodista, y como está el gerente de Ferrocarriles de la Generalitat, Pablo Cotino, pues toma nota, y si podemos y no causamos ningún, en fin, no superamos los decibelios permitidos y no hay ningún problema, yo creo que ojalá todas las reivindicaciones fueran como esas. Esa se puede cumplir. Patricia. La segunda no tiene tan buena pinta. Se refiere al trágico accidente ocurrido en el año 2006. Y parece, según quienes plantean la pregunta, que hoy el Partido Socialista del País Valenciano va a presentar en la Fiscalía una denuncia pidiendo la reapertura del caso, y también parece que se va a aportar como prueba el programa Salvados sobre este asunto. Piden su valoración al respecto. En fin. Bien, yo lo dije el otro día, el viernes, en la rueda de prensa, no será esta consellera ni este Consell el que usurpe el ejercicio de funciones jurisdiccionales que en nuestra Constitución están atribuidas a los tribunales. Me parece muy bien que, si ellos consideran que hay elementos suficientes, lo que tienen que hacer es acudir a la Fiscalía. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que se llevó a cabo una comisión de investigación, que hay 3 resoluciones al respecto, 3 resoluciones judiciales que determinaron que la causa del accidente fue el exceso de velocidad, que nadie de Ferrocarriles de la Generalitat estuvo en esos procedimientos judiciales, sino que la jueza tuvo en cuenta el perito judicial, que era de Adif, también tuvo en cuenta la policía científica, que es de grandes unidades de catástrofe ferroviaria, que es la que bajó en el desdichado día que se produjo el accidente, que estas cuestiones no son nuevas, parece que ahora salgan porque ha venido un programa y las ha puesto de manifiesto. Yo, desde que soy consellera, he visto que la prensa local de la Comunidad Valenciana, a distintos medios, han puesto de relieve estas cuestiones. Entonces, el Partido Socialista tenía ya tiempo y ha tenido tiempo para acudir a la Fiscalía. Si considera que debe acudir a la Fiscalía, que acuda, y nosotros, como siempre, a disposición de la justicia. La última pregunta que le traslado no tiene que ver con su responsabilidad al frente de la Consellería, sino con su condición de política y de dirigente del Partido Popular. Le preguntan, las últimas encuestas que se han conocido parecen revelar un cierto castigo a los 2 grandes partidos, tanto a nivel del Estado como a nivel de la Comunidad Valenciana. ¿Le preocupa? Supone que sí le debe preocupar, pero la pregunta que le trasladan directamente es si cree que eso puede desembocar en una mayor inestabilidad política, que en estos momentos no parece muy aconsejable.
Son encuestas y, evidentemente, las encuestas no son favorables. Lógicamente, estamos atravesando un momento muy complicado y muy duro, una crisis que arrastramos mucho tiempo y que la gente está cada vez más desesperada y se están tomando medidas, obviamente, que no gustan a nadie. Es mucho más bonito inaugurar, abrir, conceder subvenciones, pero son absolutamente las medidas que hay que tomar, ¿no? Decía el presidente, recuerdo en su toma de posesión, el presidente, lo ha dicho muchas veces el presidente Fabra y también el presidente de la Diputación, Javier Moliner, que entre las encuestas y las medidas para mejorar la situación económica de los valencianos y de la economía valenciana se quedaba con las medidas necesarias para mejorar la situación económica. Eso es lo que estamos haciendo el Partido Popular. Creo que hemos tenido otros ejemplos de gobiernos que han estado más pendientes de las encuestas que de las medidas. Todas las medidas pues, no producirán los mismos resultados y seguramente muchísima gente aplicaría otras medidas, pero esas son las medidas que nosotros queremos y en estos momentos de tanta dificultad, tan complicados, yo creo que hace falta políticos valientes que crean y que tengan convicción y que adopten medidas, porque por muy necesarias o por muy, impopulares que sean, porque ya hemos tenido políticos de los que no han afrontado los temas, de los que han mirado más a las encuestas que a la realidad económica y así estamos. Probablemente si hace 8 años se hubiesen tomado otro tipo de medidas, las medidas que ahora se están tomando, no estaríamos en esta situación. Por lo tanto, como estamos convencidos que las medidas que se toman son las adecuadas y van a dar sus frutos, vamos a luchar por eso. Y al final la gente no es tonta, ¿no? Yo creo que la gente puede estar muy cabreada, la gente sale con todo el derecho del mundo a la calle, pero a mí no me preocupa la gente que sale en la calle, la respeto. A mí me preocupa quien se coloca e intenta utilizar la frustración de las personas en beneficio político propio sin aportar absolutamente nada. Yo no veo del tripartito ningún proyecto sólido más que la destrucción total y absoluta, ni una sola idea y ningún solo proyecto. E incluso tenemos realidades, es decir, se ha gobernado en otras comunidades, se han adoptado decisiones en otras comunidades y ahí están los resultados. Por ejemplo, hoy, no lo he dicho, en Andalucía me parece sintomático cuando se presentó el proyecto de ley, de decreto ley sobre la expropiación. Pues bueno, veíamos este fin de semana cómo el defensor del pueblo andaluz daba un serio toque a la comunidad andaluza, es decir, haga usted menos demagogia y ocúpese de las necesidades de la gente y ponga, como hemos hecho en la Comunidad Valenciana, su patrimonio andaluz de pisos públicos a disposición, que están vacíos, casi 5.000 a disposición de la gente. Yo creo que al final eso se nota. Sobre todo a la gente hay que hablarle de forma muy clara, muy directa, muy contundente y explicarle. Y al final la gente valorará. ¿Y usted es de las políticas que cree que la gente no entiende lo que se está haciendo? Yo creo que hay que explicarlo mucho, 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 hay que explicarlo. Y sobre todo porque las medidas que se toman la gente las puede entender si se explican. Por eso hay que repetir y repetir y explicar. Porque a veces es verdad que la gestión del día a día es tan complicada y la situación es tan complicada que a veces no hay tiempo de reacción o no hay tiempo para explicar. Pero yo creo que a la gente hay que explicarles. Y si se hacen los expedientes de regulación de empleo en las empresas públicas no es porque queramos ni queramos privatizar, sino simplemente porque no hay dinero, porque han bajado los ingresos como consecuencia de la actividad económica, tenemos una mala financiación y eso la gente lo entiende, porque las empresas privadas lo han hecho, porque los autónomos lo han hecho, porque las familias lo han hecho y eso es lo que hay que explicarle. Y hay que explicarle a la gente que estamos ante una nueva forma de hacer política, ante un nuevo cambio, ante una nueva forma sociedad y de dar los servicios públicos. ¿Por qué los servicios públicos no tienen que ser eficientes? No debemos confundir servicios públicos y calidad con a veces algunas reivindicaciones interesadas de los sectores sindicales para mantener sus posturas, sus privilegios o sus prebendas políticos o bien sindicales. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. Muy bien, pues esta tribuna que intenta dar la oportunidad para que todo el mundo se explique, le paso la palabra a Enrique Fernández, rector de la Universidad Europea de Valencia, para que cierre el acto. Pues muy buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia y participación en este foro abierto debate que es Tribuna Mediterránea, que ya se está empezando a consolidar aquí en la Comunidad Valenciana. Comparto con Javier Moliner, el presidente de la Diputación de Castellón, cuando describe a nuestra invitada hoy, la consellera Bonich, como todo un vendaval
de optimismo y energía. Esto es justamente lo que a mí personalmente me ha transmitido hoy en su intervención, primero en su conferencia y después en todo el turno de respuesta a las preguntas abiertas. He tomado muchas notas, pero voy a ser muy sintético. Voy a intentar contar con una frase cómo yo sintetizaría la presentación de la consellera Bonich. Los detalles los dejamos para los medios, los titulares de medios que recojan hoy a lo largo del día de hoy. Sí decir que primero introducía la consellera Bonich su presentación con lo que ya se está convirtiendo en una constante en esta tribuna mediterránea, que es esa reivindicación desde la lealtad de una financiación justa para la comunidad. Sin duda, sin ella será muy difícil hacer todo lo que tenemos que hacer aquí para mejorar. Y sintetizando un poquito la presentación de la consellera, yo me quedo con este gran reto que tiene su consellería, que es el de compatibilizar un desarrollo sostenible que cree riqueza y bienestar con el respeto al territorio, donde lo que hay son personas. Claro que sí, claro que sí. Justamente así es como la consellera terminaba su intervención, cuando hacía referencia dentro del corredor mediterráneo, que prefería llamarlo servicio en vez de infraestructura. Servicio que genere riqueza y bienestar, es decir, prosperidad, que es lo que nos hace falta en esta tierra. Desde Tribuna Mediterránea también un momento para el recuerdo de las víctimas del trágico accidente de 2006 del metro y un cariñoso y afectuoso abrazo para sus familiares. Muchas gracias y que tengan un buen día.